para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. El aroma de vainilla y canela flotaba en la cocina de la casa colonial en Coyoacán, Ciudad de México, mientras Roberto Mendoza Herrera ajustaba cuidadosamente los 7 velitas rosas en el pastel que había horneado desde las 4 de la madrugada. Sus manos, curtidas por 5 años de adaptarse a una nueva realidad, temblaban ligeramente no por la parálisis que había transformado su vida, sino por la emoción pura de ver la sonrisa de su pequeña Valentina cuando descubriera la sorpresa que le había preparado. El pastel de 3 leches con betún de fresa era exactamente como le gustaba a su hija, decorado con pequeñas flores comestibles, que había aprendido a hacer viendo videos en internet durante las largas noches de insomnio. La silla de ruedas se deslizó silenciosamente por el piso de Talavera hacia la ventana que daba al patio interno, donde los bugambilias fucsia creaban una cascada de color contra los muros de adobe pintados de amarillo ocre. Roberto había diseñado personalmente la rampa de acceso después del accidente, cuando los médicos del Hospital General le dijeron que nunca volvería a caminar. 5 años habían pasado desde que el camión de carga perdió los frenos en Periférico Sur. 5 años desde que su vida cambió para siempre, pero nunca 5 años en los que hubiera dejado de agradecer cada día que tenía con su familia. Su esposa Esperanza llevaba más de 2 horas fuera de casa, supuestamente buscando los últimos detalles para la fiesta sorpresa de Valentina. Había salido con una sonrisa forzada y un beso apresurado en la frente, murmurando algo sobre globos especiales y piñatas personalizadas. Roberto había notado que últimamente su esposa parecía distante, como si estuviera cargando un peso invisible en los hombros, pero había atribuido su comportamiento al estrés de trabajar dobles turnos en el Hospital Español para complementar los ingresos familiares. «¡Papi, papi!». La voz melodiosa de Valentina resonó desde las escaleras de caracol que conducían a los dormitorios. Sus pequeños pies descalzos golpetearon contra los escalones de madera mientras bajaba corriendo, su camisón de algodón blanco con bordados oaxaqueños ondeando como las alas de una mariposa. Sus rizos negros, idénticos a los de su madre, enmarcaban un rostro redondo, iluminado por ojos color miel, que brillaban con la expectativa típica de una niña de 7 años en su día más especial del año. «Buenos días, mi princesa». Roberto extendió sus brazos hacia ella, y Valentina se lanzó a su regazo con la confianza absoluta de una niña que nunca había dudado del amor incondicional de su padre. «¿Estás lista para el día más especial del año? ¿Ya llegaron mis invitados? ¿Dónde está mami? ¿Puedo ver mi pastel ya?». Las preguntas salían de sus labios como ráfagas de viento, cada una más emocionante que la anterior. Roberto sintió su corazón expandirse en su pecho, como sucedía cada vez que contemplaba la perfección inocente de su hija. «La fiesta empieza a las 3, mi amor. Mami fue a buscar unas sorpresas especiales para ti, y el pastel, bueno, esa es una sorpresa hasta la hora del festejo». Roberto acomodó un rizo rebelde detrás de la oreja de Valentina. «Pero tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Qué deseo vas a pedir cuando soples las velitas?». Valentina puso su carita seria, frunciendo el ceño en concentración profunda, como si estuviera resolviendo el problema matemático más complejo del universo. «Es un secreto, papi, pero tiene que ver con que seamos felices para siempre, los 3 juntitos». Roberto sintió una punzada inexplicable en el pecho, como si el corazón se le hubiera saltado un latido. Era extraño cómo los niños a veces parecían percibir cosas que los adultos no podían ver, como si tuvieran una conexión especial con verdades que el mundo racional prefería ignorar.
El sonido de llaves en la cerradura principal interrumpió sus pensamientos. Roberto esperó escuchar la voz alegre de Esperanza, anunciando su llegada con bolsas llenas de decoraciones y sorpresas. Pero en cambio, el silencio se extendió por la casa como una mancha de aceite. Valentina saltó del regazo de su padre y corrió hacia la entrada gritando: «¡Mami, mami! Ya regresaste». Pero cuando Roberto dirigió su silla hacia el recibidor, la escena que encontró le heló la sangre en las venas. Esperanza estaba parada en el umbral, pero no estaba sola y definitivamente no traía globos ni decoraciones. A su lado se encontraba un hombre que Roberto reconoció inmediatamente de las fotografías que Esperanza guardaba en una caja de zapatos debajo de su lado de la cama. Fernando Aguilar Ramírez, el novio que había tenido durante toda la universidad, el amor de su juventud que había reaparecido en su vida como un fantasma del pasado. Fernando era exactamente como Roberto lo recordaba de las fotografías. Alto, atlético, con el tipo de sonrisa que había conquistado a Esperanza cuando tenían 20 años. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Su traje gris carbón se veía caro y bien cortado, y sus ojos verdes mantenían la misma intensidad que había cautivado a tantas mujeres durante sus años universitarios en la UNAM. Pero había algo diferente en su postura, algo nervioso y culpable que Roberto no pudo identificar inmediatamente. «Roberto». Esperanza habló con una voz que sonaba extraña, como si las palabras le estuvieran raspando la garganta al salir. «Necesitamos hablar. ¿Ahora?» En el cumpleaños de Valentina, Roberto sintió como si el suelo se estuviera moviendo debajo de él. «Esperanza, los invitados van a empezar a llegar en unas horas. Valentina ha estado esperando esta fiesta durante semanas. Precisamente por eso es importante que hablemos ahora». Fernando habló por primera vez, y su voz tenía esa cadencia educada y segura que Roberto recordaba de los pocos encuentros que habían tenido en el pasado. «Es sobre el futuro de Valentina. Es sobre lo que es mejor para ella». Roberto miró hacia su hija, que se había quedado inmóvil en el centro del recibidor, sus ojos grandes pasando de un adulto a otro como si estuviera tratando de descifrar un idioma extranjero. La confusión en su rostro angelical partió el corazón de Roberto en pedazos. «No entiendo qué está pasando aquí». Roberto intentó mantener la calma en su voz, aunque por dentro sentía como si estuviera cayendo por un precipicio sin fondo. «Esperanza, ¿quién es este hombre y por qué está en nuestra casa en el cumpleaños de nuestra hija?» Esperanza intercambió una mirada cargada de significado con Fernando, una de esas comunicaciones silenciosas que solo existen entre personas que han compartido una intimidad profunda. Fue en ese momento que Roberto comprendió, con una claridad brutal y dolorosa, que su mundo estaba a punto de colapsar. «Roberto». Esperanza se aclaró la garganta, retorciéndose las manos como si estuviera intentando arrancar algo invisible de sus dedos. «Durante los últimos meses, Fernando y yo hemos estado reconectando. Hemos estado hablando sobre el pasado, sobre lo que podría haber sido, sobre lo que podría ser». «¿Reconectando?». La palabra salió de la boca de Roberto como un gruñido. ¿Es esa la palabra elegante que están usando ahora para describir una aventura? Valentina comenzó a llorar, no entendiendo las palabras exactas, pero captando perfectamente la tensión venenosa que llenaba el aire como humo tóxico. Roberto extendió sus brazos hacia ella, pero Esperanza se acercó primero, levantando a la niña y acunándola contra su pecho. «Esto no es una aventura, Roberto». Fernando dio un paso hacia adelante, y Roberto pudo notar que llevaba una maleta pequeña en la mano derecha. «Es una decisión consciente sobre el futuro, una decisión sobre darle a Esperanza y a Valentina la vida que se merecen». «¿Y qué vida es esa?». Roberto sintió la rabia subiendo por su garganta como lava hirviente. ¿Una vida sin su padre? ¿Una vida construida sobre mentiras y traición? Una vida con posibilidades.
Esperanza habló por primera vez con firmeza, aunque Roberto pudo notar las lágrimas que comenzaban a formarse en los bordes de sus ojos. Roberto, tú sabes que nuestra situación ha sido difícil desde el accidente. Económicamente, emocionalmente, en todos los sentidos. ¿Difícil para quién? Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Esperanza, hemos salido adelante. Trabajo desde casa, genero suficientes ingresos con mi consultoría contable. Valentina va a una buena escuela, tenemos esta casa. Tenemos una familia, tenemos una vida limitada. Esperanza bajó a Valentina al suelo y se acercó más a Roberto, como si la proximidad física pudiera suavizar el golpe de sus palabras. Roberto, cuando nos casamos, yo tenía 22 años y tú 25. Éramos diferentes, queríamos cosas diferentes. Íbamos a bailar los sábados en la noche, viajábamos a Acapulco cada verano, planeábamos conocer Europa juntos. Íbamos a tener más hijos, íbamos a comprar una casa más grande, íbamos a muchas cosas antes de que un accidente cambiara nuestros planes. Roberto interrumpió, sintiendo cada palabra como un cuchillo en el pecho. Pero pensé que íbamos a enfrentar esos cambios juntos. Pensé que el amor significaba adaptarse, crecer, encontrar nuevas formas de ser felices. Fernando se aclaró la garganta incómodamente. Roberto, nadie está cuestionando tu valor como persona o como padre, pero Esperanza merece tener la vida completa que siempre soñó. Merece tener un compañero que pueda darle todo lo que necesita, y tú puedes darle todo lo que necesita. Roberto estudió el rostro de Fernando con una intensidad láser. Tú, que desapareciste de su vida hace más de 10 años sin explicación alguna. Tú que apareces aquí como un ladrón en el cumpleaños de mi hija. Fernando tiene un trabajo excelente en su empresa de importación y exportación. Esperanza habló rápidamente, como si hubiera ensayado estas palabras muchas veces. Tiene una casa grande en las lomas, tiene estabilidad económica, tiene la capacidad de darle a Valentina oportunidades que nosotros no podemos ofrecerle. ¿Oportunidades como qué? Roberto sintió como si estuviera luchando contra una corriente invisible que intentaba arrastrarlo hacia el fondo de un río oscuro. ¿Cómo crecer sin su padre? ¿Cómo aprender que las promesas no significan nada? ¿Cómo descubrir que el amor es condicional? Valentina se había acurrucado en una esquina del recibidor, abrazando un pequeño peluche de conejo que siempre cargaba cuando se sentía asustada. Sus sollozos silenciosos eran más devastadores que cualquier grito, y Roberto se dio cuenta de que su hija estaba presenciando la destrucción de su mundo, sin entender por qué estaba sucediendo. Valentina, ven acá, mi amor. Roberto extendió sus brazos hacia ella y la niña corrió hacia él como si fuera la única isla segura en medio de una tormenta. Papá, ¿por qué está llorando mami? ¿Por qué este señor está en nuestra casa? Vamos a tener mi fiesta. Las preguntas de Valentina salían entre hipidos, cada una más desgarradora que la anterior. Cariño. Esperanza se acercó y se arrodilló frente a la silla de Roberto, poniendo sus manos sobre las rodillas de Valentina. ¿Recuerdas cuando te platicaba sobre los cuentos de hadas, sobre las princesas que se van a vivir aventuras nuevas? No quiero aventuras nuevas. Valentina se aferró más fuerte a su padre. Quiero quedarme aquí, quiero mi fiesta, quiero que seamos felices como siempre. Roberto pudo ver el momento exacto en que Esperanza vaciló, cuando la realidad de lo que estaba haciendo la golpeó como una ola fría. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante Roberto pensó que había reconsiderado, que se había dado cuenta de la locura de su decisión. Pero Fernando se acercó y puso una mano posesiva en el hombro de Esperanza. Cariño, recuerda lo que hablamos. Esto es lo mejor para todos a largo plazo. Fue entonces cuando Roberto notó algo que le heló la sangre. Fernando llevaba un anillo de matrimonio en el dedo anular izquierdo,
una banda de oro blanco que brillaba bajo la luz del recibidor como una acusación silenciosa. «Fernando», Roberto habló con voz peligrosamente calmada, «¿estás casado?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando desvió la mirada. Esperanza palideció visiblemente, y Valentina dejó de llorar por un momento, como si hubiera detectado el cambio súbito en la atmósfera de la habitación. «Mi situación matrimonial es complicada», Fernando murmuró finalmente. «Mi esposa y yo hemos estado separados por más de un año. El divorcio está en proceso». «¿En proceso?» Roberto sintió como si hubiera descubierto una pieza fundamental de un rompecabezas malévolo. «¿Eso significa que sigues casado? ¿Eso significa que le estás pidiendo a mi esposa que abandone a su familia por un hombre que todavía tiene otra esposa?» Esperanza se puso de pie bruscamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Fernando me dijo que el divorcio era solo una formalidad. Me dijo que ya no vivían juntos, que ya no tenían ningún tipo de relación». «Y es cierto», Fernando se apresuró a explicar, pero Roberto pudo detectar el nerviosismo en su voz. «Patricia y yo terminamos hace mucho tiempo. Solo estamos esperando que se resuelvan algunos asuntos legales relacionados con la división de bienes». Roberto estudió las expresiones de ambos y se dio cuenta de que había mucho más en esta historia de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Fernando parecía cada vez más incómodo, revisando constantemente su teléfono móvil como si estuviera esperando una llamada importante. Esperanza, por su parte, tenía la mirada vidriosa de alguien que había sido engañada, pero aún no estaba dispuesta a admitirlo. «Esperanza», Roberto habló con la voz más gentil que pudo reunir. «¿Cuánto tiempo llevas viendo a Fernando?» «Eso no importa ahora». Esperanza evitó su mirada. «Claro que importa. Importa porque necesito entender si esto es una decisión impulsiva o si has estado planeando destruir nuestra familia durante meses». Fernando revisó su reloj de oro, un Rolex que Roberto calculó que costaba más de lo que su familia ganaba en 6 meses. «Esperanza, realmente deberíamos irnos. Tengo que estar en el aeropuerto a las 5. «¿Aeropuerto?» Roberto sintió pánico apoderándose de él. «¿A dónde van?» «A Guadalajara». Esperanza habló tan bajo que casi fue un susurro. «Fernando consiguió una transferencia a la oficina de su empresa allá. Dice que es un nuevo comienzo para todos nosotros». «¿Para todos nosotros?» Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Incluyes a Valentina en eso?» «Por supuesto que incluyo a Valentina». Esperanza levantó la voz por primera vez. «Es mi hija. Es la cosa más importante en mi vida». «Si fuera la cosa más importante en tu vida, no la estarías arrastrando a una situación como esta», Roberto respondió con una firmeza que no sabía que poseía. «Si fuera la cosa más importante en tu vida, no la estarías alejando de su padre en su cumpleaños». Valentina comenzó a llorar otra vez, esta vez con sollozos que sacudían todo su pequeño cuerpo. «No quiero ir a ningún lado. Quiero quedarme con papá. Quiero mi fiesta, quiero mi pastel». Roberto abrazó a su hija con todas las fuerzas que tenía, inhalando el aroma familiar de su champú de manzanilla y memorizando la sensación de sus bracitos alrededor de su cuello. Se dio cuenta de que podría ser la última vez que la abrazara, y el pensamiento lo llenó de una desesperación tan profunda que sintió como si se estuviera ahogando. «Esperanza, por favor», Roberto suplicó, toda su dignidad abandonándolo en favor del amor desesperado por su familia. «No hagas esto, no destruyas todo lo que hemos construido juntos. Podemos trabajar en nuestros problemas, podemos ir a terapia matrimonial, podemos encontrar maneras de hacer que nuestra vida sea más emocionante, más aventurera». «¿Cómo, Roberto?» Esperanza se acercó a él, y Roberto pudo ver las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de remordimiento. «¿Cómo vamos a hacer que nuestra vida sea aventurera? ¿Cómo vamos a recuperar todo lo que perdimos?» «No lo sé».
Roberto admitió con honestidad brutal. No sé cómo vamos a resolver todos nuestros problemas, pero sé que huir no es la respuesta. Sé que abandonar a tu familia no va a llenarte de la felicidad que estás buscando. Fernando se acercó y puso su mano en la espalda de Esperanza. Cariño, ya tomamos esta decisión, ya hicimos los planes. Mi vuelo sale en 3 horas y necesitamos estar en el aeropuerto con tiempo. Fue entonces cuando el teléfono de Fernando sonó con un tono estridente que cortó el aire como un cuchillo. Él revisó la pantalla y su expresión cambió inmediatamente, pasando de confianza a algo que parecía pánico puro. «Disculpen», murmuró, alejándose hacia la esquina del recibidor para contestar la llamada. Roberto pudo escuchar fragmentos de la conversación, palabras aisladas que flotaban en el aire como piezas de un rompecabezas siniestro. «No, todavía no salgo de la ciudad. ¿Qué quieres decir con que ya lo sabe? Contrataste un detective privado. Patricia, por favor, podemos hablar de esto civilizadamente». Cuando Fernando terminó la llamada, su confianza arrogante había desaparecido completamente. Se acercó a Esperanza con urgencia, tomándola por los brazos como si fuera a sacudirla. «Tenemos un problema grande», le susurró, pero Roberto pudo escuchar cada palabra. «Patricia contrató un investigador privado. Sabe de nosotros, sabe que planeábamos irnos juntos, sabe todo». Esperanza palideció hasta ponerse casi transparente. «¿Qué significa eso?» «Significa que va a usar esta información para destruirme en el divorcio. Va a tomar la casa, va a tomar mi parte de la empresa, va a asegurarse de que no me quede nada». Fernando comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «No puedo llevarte a Guadalajara ahora. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo nada que ofrecerte». Roberto sintió una mezcla compleja de emociones. Alivio porque Esperanza no se iría, dolor porque se daba cuenta de que ella estaba dispuesta a abandonarlo por una fantasía, y una extraña compasión por Fernando, que obviamente había estado viviendo una doble vida que acababa de colapsar. Esperanza se quedó inmóvil por un momento, procesando la información como si fuera un idioma extranjero. Luego, lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo, comenzó a comprender la magnitud de lo que había estado a punto de hacer. «Fernando», habló con voz temblorosa, «me dijiste que estabas divorciado, me dijiste que tenías todo resuelto con tu esposa, y lo voy a tener». Fernando se apresuró a explicar. «Esto es solo un contratiempo temporal. Patricia está actuando por despecho, pero eventualmente va a ser razonable». «¿Un contratiempo temporal?» Esperanza se alejó de él como si fuera radioactivo. «¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un contratiempo temporal en tu matrimonio?» «No, por supuesto que no. Tú eres importante para mí, pero necesito tiempo para resolver esta situación». Roberto observaba la escena desenvolverse con una mezcla de fascinación y horror, como si estuviera viendo una obra de teatro trágica en la que él era tanto el espectador como el protagonista. Se dio cuenta de que Esperanza se volvió hacia él y Roberto pudo ver en sus ojos el momento exacto en que la realidad la golpeó como una avalancha. Había estado tan desesperada por escapar de lo que percibía como una vida limitada, que había estado dispuesta a creer cualquier promesa, sin importar cuán improbable fuera. Esperanza comenzó a hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Fernando revisó su teléfono otra vez, y Roberto pudo ver el pánico creciendo en sus ojos. «Mira, esto se ha complicado más de lo que esperaba. Quizás sea mejor que nos tomemos un tiempo para pensar las cosas». «¿Un tiempo para pensar las cosas?» Esperanza lo miró con incredulidad. «Fernando, acabas de pedirme que abandone a mi esposo y que me lleve a mi hija a otra ciudad para empezar una nueva vida contigo. ¿Ahora me estás diciendo que necesitas tiempo para pensar? Las circunstancias han cambiado». Fernando se dirigió hacia la puerta,
claramente ansioso por escapar de la situación. Necesito resolver mi situación legal antes de que podamos hacer planes definitivos. ¿Qué circunstancias han cambiado? Esperanza lo siguió, su voz subiendo una octava. El hecho de que tu esposa descubrió tu aventura. ¿El hecho de que tu vida perfecta resultó ser una mentira? Fernando no respondió. Simplemente abrió la puerta y se dirigió hacia un BMW negro que estaba estacionado en la calle. Roberto pudo ver a un hombre con traje sentado en el asiento del conductor, probablemente esperando para llevarlo al aeropuerto. Fernando, no puedes simplemente irte. Esperanza corrió detrás de él, sus zapatos de tacón haciendo eco contra las piedras del empedrado. ¡Fernando! Pero el auto ya se estaba alejando, dejando a Esperanza parada en la calle como una estatua de sal, viendo desaparecer no solo al hombre, sino también la fantasía de escape que había estado construyendo durante meses. Roberto observó desde la ventana como su esposa se quedaba inmóvil en la banqueta, su vestido azul agitándose en la brisa vespertina, sus brazos colgando a los lados como los de una muñeca rota. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a compasión por ella, mezclado con el dolor profundo de la traición. Valentina se acercó a la ventana y puso su manita en el brazo de su padre. «Papá, ¿mami va a regresar?» Roberto no sabía qué responder. Técnicamente, Esperanza estaba a solo unos metros de distancia, pero emocionalmente había estado ausente durante mucho tiempo. La pregunta de Valentina no era realmente sobre geografía, era sobre si su familia podría ser restaurada después de lo que había pasado. «No lo sé, mi amor», Roberto respondió con honestidad. «A veces los adultos hacen cosas que lastiman a las personas que aman. Y después tienen que trabajar muy duro para arreglar el daño que causaron, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos». Esperanza regresó a la casa. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje había corrido por sus mejillas y caminaba como si cada paso le causara dolor físico. «Roberto», habló con una voz casi inaudible. ¿Puedo entrar?» Roberto miró hacia Valentina, que se había escondido detrás de su silla, claramente confundida y asustada por todo lo que había presenciado. «Es tu casa, Esperanza. Siempre ha sido tu casa». Esperanza entró y se dejó caer en el sofá de cuero café que habían comprado juntos durante su segundo año de matrimonio. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar con una intensidad que Roberto no había visto desde el día que nació Valentina y tuvieron complicaciones en el parto. «Lo arruiné todo», sollozó. «Lo arruiné absolutamente todo». Roberto no sabía qué decir. Parte de él quería consolarla, abrazarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte de él, la parte que había sido traicionada y humillada, quería que sufriera tanto como él había sufrido durante los últimos meses, cuando había notado su distancia, pero había elegido confiar en ella. «¿Por qué lo hiciste, Esperanza?» Roberto finalmente preguntó. «¿Qué faltaba en nuestra vida que te hizo buscar algo más?» Esperanza levantó la cabeza y Roberto pudo ver la devastación completa en su rostro. «No fue sobre lo que faltaba, fue sobre lo que yo pensé que había perdido». «¿Qué habías perdido?» «La sensación de ser deseada por un hombre que podía hacer todas las cosas que tú ya no podías hacer». Las palabras salieron de su boca como confesiones arrancadas bajo tortura. «Roberto, cuando nos casamos, eras tan fuerte, tan capaz, tan lleno de planes y sueños. Íbamos a escalar montañas juntos, íbamos a bailar en nuestro aniversario de bodas de plata, íbamos a viajar por el mundo cuando Valentina fuera mayor. Y cuando eso se volvió imposible, decidiste buscar a alguien que pudiera darte esas cosas. No fue una decisión consciente al principio». Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Fernando me contactó por Facebook hace 6 meses. Solo quería saber cómo estaba, cómo había sido mi vida después de la universidad. Al principio fueron solo mensajes inocentes, recuerdos compartidos, bromas sobre profesores que habíamos tenido, pero eventualmente se volvió algo más».
Él me hacía sentir como si fuera la misma chica de 20 años que había sido antes de todo. Me hablaba sobre lugares que había visitado, aventuras que había tenido, la vida emocionante que estaba viviendo. Y yo me comparaba con eso, con la rutina de levantarme, ir al hospital, cuidarte, cuidar a Valentina, pagar las cuentas, dormir, repetir. Roberto sintió cada palabra como una puñalada, pero también comenzaba a entender la psicología detrás de las decisiones de Esperanza. Después del accidente, él había tenido que enfocarse completamente en su rehabilitación física y emocional, en aprender a ser independiente nuevamente, en reinventar su carrera. Había asumido que Esperanza estaba pasando por el mismo proceso de adaptación, pero obviamente ella había estado luchando con demonios diferentes. ¿En qué momento decidiste que querías irte con él? Hace 3 semanas, cuando me dijo que había conseguido la transferencia a Guadalajara. Me dijo que podíamos empezar una nueva vida juntos, que podía darle a Valentina todas las oportunidades que nosotros no podíamos ofrecerle. Me pintó una imagen de una vida perfecta y yo quise creerle tanto que ignoré todas las señales de advertencia. ¿Qué señales de advertencia? Esperanza suspiró profundamente. Siempre me llamaba desde el carro, nunca desde su casa. Nunca podíamos vernos los fines de semana. Me decía que tenía muchas reuniones de trabajo, pero después me enteré de que los sábados y domingos los pasaba con su esposa e hijos. Hijos. Roberto sintió como si hubiera recibido otra bofetada. ¿Fernando tiene hijos? 2. Un niño de 9 años y una niña de 5. Esperanza comenzó a llorar otra vez. Roberto estaba tan desesperada por escapar de nuestra realidad que estuve dispuesta a destruir 2 familias, incluyendo la nuestra, Valentina, que había estado escuchando la conversación desde su escondite detrás de la silla de Roberto, emergió lentamente. Se acercó a su madre con la cautela de un animal asustado que se acerca a una fuente de alimento potencialmente peligrosa. «Mami», dijo con su vocecita quebrada, «¿ya no me quieres?» Esperanza se arrodilló inmediatamente y abrazó a su hija con una desesperación que partió el corazón de Roberto. «Mi amor, por supuesto que te quiero. Te amo más que a mi propia vida. Todo lo que hice pensé que lo estaba haciendo por ti, para darte una vida mejor. Pero yo ya tengo una vida buena». Valentina respondió con la lógica simple de una niña. «Tengo mi casa, tengo mi papá, tengo mi mami, tengo mis juguetes. No necesito una vida diferente». Roberto observó la interacción entre su esposa e hija y se dio cuenta de que este momento era un punto de inflexión. Esperanza podía elegir aprender de este error devastador y trabajar para reconstruir su familia, o podía hundirse en la autocompasión y continuar buscando escapatorias fáciles a problemas complejos. Esperanza. Roberto habló suavemente. «¿Qué quieres hacer ahora?» Esperanza levantó la mirada desde el cabello de Valentina, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que Roberto no había visto en años. «Quiero arreglar esto. Quiero ser una mejor esposa, una mejor madre. Quiero aprender a amar la vida que tenemos, en lugar de fantasear con una vida diferente. ¿Estás segura?» Porque este tipo de cambio requiere trabajo real, terapia real, compromiso real. No es algo que se puede arreglar con buenas intenciones. «Estoy segura». Esperanza se puso de pie, todavía abrazando a Valentina. «Roberto, no espero que me perdones inmediatamente. No espero que confíes en mí mañana. Pero estoy pidiendo la oportunidad de demostrar que puedo ser la esposa y madre que tú y Valentina merecen». Roberto estudió su rostro, buscando señales de sinceridad genuina versus manipulación desesperada. Lo que vio fue una mujer que había tocado fondo y estaba comenzando el largo camino hacia arriba. «Está bien», dijo finalmente, «pero hay condiciones, las que sean. Primera condición, terapia matrimonial. No solo unas cuantas sesiones para calmar las aguas, sino un compromiso real a largo plazo para trabajar en nuestros problemas». «Acepto». Segunda condición,
Terapia individual para ti, para ayudarte a entender por qué estuviste dispuesta a destruir tu familia por una fantasía. Acepto. Tercera condición, transparencia completa. Acceso a tu teléfono, a tu correo electrónico, a tus cuentas de redes sociales. Sé que suena extremo, pero necesito poder reconstruir mi confianza gradualmente. Esperanza vaciló por un momento, pero luego asintió. Acepto. Y cuarta condición, necesitas explicarle a Valentina, de una manera apropiada para su edad, por qué pasó lo que pasó hoy. Ella necesita entender que no fue su culpa, que los problemas entre nosotros no tienen nada que ver con ella. Acepto. Esperanza se acercó a Roberto y se arrodilló frente a su silla. Roberto, sé que lo que hice es imperdonable. Sé que rompí algo sagrado entre nosotros. Pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de reparar el daño que causé. Roberto miró hacia la ventana, donde los globos que había colgado esa mañana todavía se mecían en la brisa vespertina, recordatorios coloridos de la celebración que nunca había ocurrido. Se dio cuenta de que aunque Valentina había perdido su fiesta de cumpleaños, quizás había ganado algo más valioso. La oportunidad de ver a sus padres enfrentar una crisis y decidir luchar por su familia en lugar de huir de sus problemas. Valentina. Roberto se dirigió a su hija. ¿Todavía quieres tu fiesta de cumpleaños? Los ojos de la niña se iluminaron por primera vez en horas. ¿De verdad? De verdad. Pero va a ser diferente. No va a ser la fiesta grande que habíamos planeado. Va a ser solo nosotros tres, trabajando juntos para celebrar otro año de tu vida y para comenzar un nuevo capítulo en la vida de nuestra familia. Esperanza comenzó a llorar otra vez, pero esta vez fueron lágrimas de alivio y gratitud. ¿Puedo ayudar con la fiesta? Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Puedes ayudar, pero bajo mis términos. Esta es la fiesta de Valentina, y quiero que sea perfecta para ella. No una manera de que tú te sientas mejor sobre lo que hiciste. Entiendo. Durante las siguientes 2 horas, Roberto, Esperanza y Valentina trabajaron juntos para crear una celebración improvisada, pero hermosa. Roberto dirigió las actividades desde su silla de ruedas, delegando tareas a Esperanza bajo su supervisión cuidadosa. Decoraron la sala con los globos que habían sobrevivido al drama del día. Pusieron música que a Valentina le gustaba y prepararon una mesa con el pastel de 3 leches que Roberto había horneado esa mañana. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Valentina se colocó entre sus padres y cerró los ojos con fuerza, concentrándose en su deseo secreto. Roberto se preguntó si estaría pidiendo que su familia se mantuviera unida, que sus padres se amaran otra vez, que nunca más tuviera que pasar por un día como el que había vivido. ¿Qué pediste, mi amor? Esperanza preguntó suavemente. Es un secreto, Valentina respondió con una sonrisa tímida, pero tiene que ver con segundas oportunidades. Roberto miró a su esposa por encima de la cabeza de su hija, y por primera vez en meses vio en sus ojos algo que había temido haber perdido para siempre. Esperanza genuina. No la esperanza naíve de que los problemas desaparecerían mágicamente, sino la esperanza madura de que el trabajo duro y el compromiso podrían construir algo nuevo y más fuerte de las cenizas, de lo que había sido destruido. Las siguientes semanas fueron difíciles de maneras que Roberto nunca había imaginado. Esperanza cumplió todas las condiciones que él había establecido, asistiendo a terapia individual 2 veces por semana y a terapia matrimonial 1 vez por semana. Roberto descubrió que perdonar no era un evento único, sino un proceso continuo, algo que tenía que elegir hacer cada día cuando se despertaba y veía a la mujer que lo había traicionado, pero que también era la madre de su hija. Durante una sesión particularmente intensa con la terapeuta matrimonial, la doctora Martínez
Les hizo una pregunta que cambió la perspectiva de Roberto sobre toda la situación. Roberto, es posible que el accidente no solo haya cambiado tu capacidad física, sino también tu percepción de tu valor como hombre y como esposo. La pregunta lo golpeó como un rayo. Roberto se dio cuenta de que durante los 5 años desde el accidente había estado tan enfocado en demostrar que podía seguir siendo un proveedor y un padre capaz que había perdido de vista su identidad como compañero romántico de Esperanza. Había dejado de cortejarla, había dejado de sorprenderla, había dejado de tratarla como una mujer deseable en lugar de solo como la madre de su hija y su cuidadora. Esperanza me traicionó. Roberto respondió cuidadosamente, pero eso no significa que yo no haya contribuido a los problemas en nuestro matrimonio. Esperanza lo miró con sorpresa. Durante todas las semanas de terapia, Roberto había mantenido una posición completamente defensiva, y esta era la primera vez que admitía cualquier responsabilidad en el deterioro de su relación. ¿Qué quieres decir?, preguntó la doctora Martínez. Quiero decir que después del accidente me convertí en un superviviente en lugar de un esposo. Me enfoqué tanto en probar que podía ser independiente que dejé de esforzarme por ser romántico, por ser el tipo de hombre que hace que una mujer se sienta especial y deseada. Eso no justifica lo que yo hice. Esperanza se apresuró a decir, no lo justifica. Roberto estuvo de acuerdo. Pero significa que si vamos a reconstruir nuestro matrimonio, ambos tenemos que cambiar. No solo tú. Fue durante esa sesión que Roberto y Esperanza comenzaron a diseñar un plan para crear una nueva versión de su matrimonio. Una que tomara en cuenta las realidades de su situación actual, pero que también incorporara elementos de romance, aventura y crecimiento mutuo que habían estado faltando. Roberto comenzó a planear citas desde su silla de ruedas, investigando restaurantes accesibles y actividades que podrían disfrutar juntos. Esperanza comenzó a ver a Roberto no como una responsabilidad, sino como un hombre que había mostrado una fuerza increíble al adaptarse a circunstancias devastadoras. Valentina, por su parte, comenzó a ver a sus padres no como figuras perfectas, sino como seres humanos que cometían errores, pero que estaban dispuestos a trabajar para arreglarlos. 6 meses después del cumpleaños desastroso de Valentina, Roberto recibió una llamada telefónica inesperada. Era Fernando, y sonaba completamente diferente del hombre arrogante y seguro que había aparecido en su puerta ese día fatídico. Roberto, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito disculparme por lo que hice. Roberto sintió una mezcla de curiosidad e irritación. ¿Qué quieres, Fernando? Quiero que sepas que mi vida se desplomó completamente después de ese día. Mi esposa se llevó a mis hijos, tomó la mitad de todo lo que tenía y me dejó sin nada. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi familia. ¿Y estás llamando para que sienta lástima por ti? No, estoy llamando para agradecerte. Roberto se quedó en silencio, confundido por la dirección inesperada de la conversación. ¿Agradecerme por qué? Por no dejar que Esperanza se fuera conmigo. Si hubiera logrado convencerla de que abandonara su familia, habría destruido la vida de ella y de Valentina, además de la mía. Mi vida ya estaba arruinada. Yo solo no quería estar solo en mi miseria. Roberto sintió una comprensión súbita y dolorosa. Fernando nunca había estado enamorado de Esperanza. Había estado huyendo de sus propios problemas y había usado los sentimientos de vulnerabilidad de ella como una distracción de su propia vida que se desmoronaba. Fernando, ¿dónde estás ahora? En un programa de rehabilitación para adicción al alcohol. Resulta que he estado usando el alcohol para lidiar con mis problemas durante años, y cuando mi vida se volvió demasiado complicada para manejar, comencé a hacer decisiones cada vez más destructivas. Roberto sintió algo que no esperaba, compasión por el hombre que había tratado de robar su familia. ¿Cómo están tus hijos? Los veo 2 veces por semana, con supervisión. Mi exesposa está siendo más generosa de lo que merezco. Estoy trabajando para ser el padre que ellos merecen,
igual que tú trabajaste para ser el esposo que Esperanza merecía. Cuando Roberto terminó la llamada, se quedó sentado en silencio por largo tiempo, procesando lo que había escuchado. Se dio cuenta de que Fernando, a pesar de haber sido el catalizador de la crisis más grande de su matrimonio, también había sido involuntariamente responsable de forzar a Roberto y Esperanza a enfrentar problemas que habían estado evitando durante años. Esa noche, mientras Roberto y Esperanza ponían a Valentina en la cama, la niña hizo una pregunta que los sorprendió a ambos. «Papá, mami, ¿están contentos de que el hombre malo se fuera?» Roberto y Esperanza intercambiaron miradas. Habían estado tan enfocados en reparar su matrimonio que no habían considerado cómo Valentina había procesado los eventos de ese día. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» Esperanza se sentó en el borde de la cama de Valentina, porque antes de que él viniera, ustedes se veían tristes todo el tiempo. Y después de que se fue, empezaron a hablarse más, a reírse más, a abrazarse más. Roberto se dio cuenta de que Valentina, con la claridad brutal de la infancia, había identificado algo que él y Esperanza habían tardado meses en reconocer. La crisis había sido terrible, pero también había sido necesaria. Habían estado viviendo en un estado de negación sobre los problemas en su matrimonio y sin el shock de casi perder todo. Podrían haber continuado desintegrándose lentamente durante años. «No estamos contentos de que pasara algo tan triste», Roberto explicó cuidadosamente. «Pero estamos contentos de que nos ayudó a darnos cuenta de que necesitábamos trabajar más duro para ser una familia». «Feliz», Valentina asintió con la seriedad de una niña que había sido testigo de más drama adulto del que debería haber visto. «¿Prometen que van a seguir trabajando duro?» «Te lo prometemos», Esperanza y Roberto respondieron al unísono. Un año después del cumpleaños desastroso, Roberto organizó una fiesta sorpresa para el 8º cumpleaños de Valentina. Esta vez todo salió perfectamente. Los invitados llegaron a tiempo. El pastel estaba hermoso, los juegos fueron divertidos y la niña del cumpleaños estuvo radiante de felicidad durante todo el día. Pero lo más significativo para Roberto no fue la perfección logística de la celebración, sino el momento cuando Esperanza se acercó a él mientras observaba a Valentina jugar con sus amigos y le susurró al oído: «Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por elegir luchar por nosotros». Roberto tomó su mano, notando que ya no llevaba puesto el anillo de matrimonio original que había manchado con su aventura, sino un nuevo anillo que él le había regalado 6 meses atrás como símbolo de su compromiso renovado. «Gracias por demostrar que merecías esa segunda oportunidad», respondió, mientras observaba a su hija soplar las 8 velitas de su pastel, rodeada de amigos y familiares que los amaban. Roberto reflexionó sobre la pregunta que había resonado en su mente durante todo este año. ¿El amor es suficiente para superar la traición? La respuesta, había descubierto, no era simple. El amor por sí solo no era suficiente. También se necesitaba trabajo duro, honestidad brutal, perdón consciente y la voluntad de ambas partes de crear algo nuevo en lugar de simplemente tratar de reparar lo que había sido roto. Pero cuando el amor estaba combinado con esos elementos, cuando ambos miembros de una pareja estaban dispuestos a enfrentar sus demonios personales y trabajar juntos hacia un futuro compartido, entonces sí, era posible reconstruir algo hermoso de las cenizas, de lo que había sido destruido. Valentina abrió los ojos después de soplar sus velas y sonrió a sus padres con una felicidad pura que iluminó toda la habitación. ¿Saben qué pedí? ¿Qué pediste, mi amor? Roberto preguntó. Pedí que siguiéramos siendo una familia feliz para siempre, pero esta vez de verdad. Roberto miró a Esperanza y vio lágrimas de gratitud en sus ojos. Sabía que, para siempre,
era una promesa grande y que habría más desafíos en el futuro. Pero también sabía que habían aprendido algo invaluable durante su año de crisis y recuperación, que el amor verdadero no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia juntos, incluso cuando el mundo parece estar colapsándose alrededor de ti. Y mientras abrazaba a su esposa e hija, Roberto se dio cuenta de que a veces las segundas oportunidades no llegan demasiado tarde. Llegan exactamente en el momento perfecto, justo cuando has aprendido lo suficiente sobre ti mismo y sobre el amor para usarlas sabiamente.